Olá pessoas! Bem, hoje temos um vídeo um bocadinho diferente, vou fazer aqui uma entrevista com o David, que é drag queen, vamos conhecer um bocado a história dele. Tivem as legendas em português porque nós vamos fazer esta entrevista em espanhol. Ele vai maquilhar-se, eu gostaria também de tentar maquilhar-me como ele, não sei se isso vai ser muito boa ideia, mas pronto. Ok. Hola David. Hola Bruna. Muchas gracias por hacer esto conmigo. ¿Tu nombre artístico cuál es? Como transformista es Jessie Lack y como drag queen es Drag Lack. ¿Y cuál es la diferencia entre transformista y drag queen? Vale, el transformista se dedica a hacer caracterizaciones, en mi caso, ya sean de otros cantantes, ¿vale? Y utiliza un tipo de tacón normal, el que utiliza cualquier mujer. Normal 15, 22 centímetros. Normal, eso no es normal. Y luego, drag, aquí en las Islas Canarias, el drag queen tiene unas plataformas de mayor de 20 centímetros, en mi caso menos, las plataformas son de 40, y el espectáculo es mucho más diferente porque lleva unas mezclas de música, llevas una escenografía, cuentas una historia. Es más artístico. No sabía eso. ¿Todos los drag queens son gays? No tiene por qué. No tiene por qué, no. Es como que una obligatoriedad. No tiene ni que ser gay, ni tiene por qué ser hombre, también hay drag queen que son mujeres. Pero ahí se llama las mujeres que se visten de hombre, ¿no? No, también aquí en Las Palmas hay mujeres que hacen de drag con plataformas. Este año en Las Palmas de Gran Canaria había 2 mujeres. ¿Hace cuánto tiempo que haces eso? 5 años, siempre trabajé en el mundo de la animación y hacía espectáculos, como todos los animadores en los hoteles, pero cuando estaba en Gran Canarias, sí que al lado de nuestro hotel está el centro comercial Jumbo, que es famoso por los espectáculos, y para unos carnavales contratamos a un transformista para que nos ayudara a montar el show de cabaret. Y me empezó a gustar un montón y a través de esta persona que fue mi amigo, pues fui haciendo, cuando él no podía hacer el show lo cubría yo y así empecé, haciendo el show de cabaret, haciendo de chef en un show de cabaret. Chef. Sí. Y luego ya me vine aquí a Lanzarote y como cambié de trabajo y era coordinador, ya no hacía tantos musicales, me aburría, así que me ofrecieron trabajar como transformista en una discoteca. Tenía un montón de vestuario por el tema de la animación y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo pones un pollo cuando estás con una es una pregunta muy interesante y delicada. Pero es que no se ve nada, una persona tiene que preguntar. En mi caso, dependiendo también del vestuario que vayas a elegir, cuando tienes así una braguita sexy. Si no llevo nada, porque no llevo ni medias ni nada, es lo más difícil. Cuando vas a tienes un vestuario que es un bikini, que dices, no hay... Entonces sí que se utiliza la técnica del esparadrapo. Esparadrapo es la cinta... Sí, sé lo que es lo mismo. Pues importante estar bastante depilado para que luego sea menos doloroso el proceso. Y sí, esparadrapo y todo hacia detrás. Y luego cuando no llevas un vestuario normal, en mi caso yo utilizo una transformación que llevo 4 medias especiales porque utilizo unas prótesis para definir el cuerpo más como una mujer. Hay truco en el cuerpo. Yo pensaba que eras ahí todo fit, pero no, solo es medias. Son medias y luego aparte llevo unas prótesis de esponja que se ponen en los laterales, atrás. Y las prótesis también de pecho. Eso va, más normal. Qué bien. ¿Alguna vez has sufrido prejuicio por eso? La verdad que he tenido la suerte que en todos los sitios donde he ido a trabajar como transformista, como drag queen, la gente va a verte porque le gusta, no he tenido ningún tipo de discriminación. Sí, pero en la calle, mientras estás... No, hasta siempre el típico que te mira y le sorprende. Por suerte no he tenido ningún tipo de discriminación o algo que realmente me haya sentirme mal. Sí, como drag queen y como gay. Ahora, bueno, por ahí también. Tampoco por ese lado. A ver. Más, ¿no? Sí, pero tampoco puedo decir que haya tenido situaciones así muy que me hayan llegado. Hizo todo
¿Cómo lo aprendiste a hacer? Vale, el maquillaje lo aprendí a través de un amigo que trabajaba en Las Vegas como Cher Impersonator en el Michael Jackson. Entonces estuvimos viviendo juntos y trabajaba todos los días en un local en Maspalomas, en Jumbo. Entonces siempre que tenía la oportunidad pues me ponía a verle cómo se maquillaba, siempre he sido súper curioso y luego pues mis primeros maquillajes eran terribles. Fatal. Como todos. Y con el tiempo pues eso vas aprendiendo a difuminar, que es una de las cosas más difíciles en los maquillajes. Normalmente echas los colores pum pum uno encima de otro y no, hay que llevar un proceso de difuminar. Pero mira aquí, se ha quedado. Y práctica. Que se mueve. ¿Y tú hacías maquillaje solo por hacer en casa? ¿Estoy aburrido? Voy a hacer No, maquillaje. empecé a hacérmelo por el trabajo, cuando tenía que hacer el show de cabaret en el hotel. Era 2 veces a la semana, porque eran 2 hoteles. Entonces fue todo muy rápido, tuve que aprender rápido porque lo repetíamos mucho, no era una vez a la semana. Me tenía que maquillar 2 o 3 veces a la semana, entonces fui puliendo. Y ya cuando empecé a trabajar en el mundo de la noche, pues igual cada vez trabajaba viernes y sábados. Entonces sí que empecé a tener mucho más manejo de los pinceles, empecé a ver más vídeos tutoriales y empecé un poco a formarme e informarme de cómo hacerlo. Cuando dicen, shut up, I wear high heels bigger than your dick, this is what I mean. ¿Cómo has aprendido a caminar eso? Pues cayéndote. ¿Nunca has partido una pierna? Partir piernas no, me torcí el tobillo, me he caído, pero no me he hecho nada grave. Este es el cuerpo de un drag queen. ¡Hostia! Pero esto pesa un montón, ¿eh? Y da calor. Da calor. Pero tú tienes, porque... ¿Quién pesó? Sí, los calcetines me los dejo porque me quedan más grandes las botas. Ah, vale. Y estas, Ay, no se nota. Ahora solo me voy a poner una media. No llevo las 4 medias ni las prótesis. Solo llevo esto. Pronto, é isto a história do David. A diferença entre Transformista. transformista. David, muchas gracias. Sí, Sobre todo porque fue así hace 2 días que le pedí para hacer eso y me dijo que sí. ¡Yay! Muchas gracias y espero que este vídeo cambie la mentalidad de algunas personas con este asunto que todavía es un poco... E é isso, é todo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Beijinhos e até um dia destes. Gracias.